el diagrama de seguimiento. Obviamente, diagrama de seguimiento implica que a lo largo del tiempo, el ingeniero monitorea una característica de calidad. Por ejemplo, en esta gráfica se muestra el monitoreo de una característica de calidad que es el diámetro de una pieza metálica. Ustedes observan los valores, por ejemplo, el primero 53, el siguiente 48, 46 y así sucesivamente. Obviamente nos da el comportamiento de esa característica de calidad, diámetro de la pieza, a través del tiempo. Y nos invita esta gráfica a observar qué tanto varía ese diámetro a través del tiempo. Ese es el sentido del diagrama de seguimiento. Observar la variación de esa característica de calidad a través del tiempo y obviamente observando esta variación se hace el análisis acerca de ella. Es decir, el ingeniero inmediatamente analiza si en un determinado tiempo la variación aumentó o disminuyó, dependiendo de las acciones que realiza en el proceso. Eso se conoce como diagrama de seguimiento. Obviamente un diagrama muy sencillo. Simplemente se toma en el eje de las X el tiempo, que sería el indicador, y en el eje de las Y sería en este caso el diámetro. Este es el algoritmo o los comandos para desarrollar este diagrama de seguimiento en R. Vamos a tomar para esta gráfica, voy a copiar, voy a abrir R. Como les había comentado en la sección anterior, les recomiendo abrir el script. Ya tenemos los datos de ese diámetro. Voy a colocar la palabra diámetro, que sería la característica de calidad. Le decimos que haga una gráfica de puntos. Inicialmente va a realizar una gráfica de puntos. Y posteriormente va a enlazar esos puntos. Vamos a compilar línea por línea. Ya tomó los datos, realiza la gráfica de puntos. Como yo les había comentado, es una gráfica de dispersión, básicamente. Y posteriormente, vamos, obviamente, a entrar al script, generó la gráfica, desactivó, obviamente, la consola. Vamos a activarla. Y vamos a ir a la consola y decirle que compile el último comando, que es la línea que nos unirá los puntos. Este es el diagrama de seguimiento, obviamente presentado por el programa R. Ahora, observamos que en las temáticas anteriores desarrollamos lo que es el histograma de frecuencia basado en la tabla de frecuencia. Recuerden que les había manifestado que la tabla de frecuencia es una distribución empírica, que la frecuencia relativa no es más que medidas de probabilidad. Asumimos normalidad. Si el histograma de frecuencia tiene un comportamiento similar a una campana de Gauss o un comportamiento gaussiano, asumíamos normalidad. Y si asumimos normalidad, obviamente estamos indicando que ese comportamiento de esa característica de calidad sigue el modelo que se presenta a continuación. Este modelo, como ustedes ya es conocido por los cursos de estadística, posee dos parámetros. El parámetro sigma, que obviamente evalúa o
o presenta la medida de variabilidad de esa característica de calidad, y el parámetro μ, que implicaría la medida de localización de esa característica de calidad. Sin estos dos parámetros, no se puede evaluar medidas de probabilidad. El ingeniero debe conocer estos dos parámetros. Ese es el sentido en control estadístico de procesos, conocer los parámetros de esa característica de calidad para poder, obviamente, hacerle un seguimiento estadístico ya conocido esos parámetros. Es claro, entonces, en la parte de la distribución normal que existe, una distribución que se conoce como distribución normal estándar, que no es más que una simplificación realizando un cambio de variable de la distribución normal original, ¿no? Por ejemplo, en el caso pues, de la estandarización, se tomó precisamente esta razón de x menos mu, la distancia x menos mu sobre sigma. Sigma es otra distancia, ¿no? Entonces son dos distancias. X menos mu es una distancia que es muy similar al rango, y sigma está representando la variabilidad del proceso. Esta razón, obviamente, en la estadística es asignada por lo general con el valor de z, que es la estandarización. Y si realizamos ese cambio de variable, le llamamos a esta razón z, y modificamos obviamente dicho modelo, el modelo estandarizado basado en esa variable z está definido de esta manera. En este caso, cuando se hace la estandarización, la normal estándar, el promedio ya no es mu. Mu sería el promedio de la distribución original, el promedio sería 0. Se trata de una estandarización, de un centramiento del proceso. Eso también se conoce como centramiento del proceso o centramiento de la característica de calidad, para ser mucho más preciso. Y la variabilidad o la varianza de esta distribución es 1. Eso significa que su desviación es 1. Ese es obviamente el criterio de una distribución normal estándar. Ahora, ¿por qué se simplifica este modelo original a un modelo mucho más simple como la distribución normal estándar? Obviamente esto facilita la evaluación de la medida de probabilidad. Recuérdese que en estos libros de estadística clásico, en las últimas secciones, aparece esa distribución normal estándar, o la evaluación o las medidas de probabilidad de esos valores de z concerniente a esa distribución normal estándar. Actualmente, ya los programas nos permiten no utilizar esas tablas, sino, por ejemplo, utilizar el Excel. Y nosotros directamente podemos utilizar el Excel tomando la distribución normal original. Es decir, le decimos a Excel, una vez obtenido el parámetro μ y sigma del proceso o de la característica de calidad monitoreada, le asignamos los valores de esos parámetros, y el Excel nos va a indicar para qué para qué variable X desea la medida de probabilidad. Lo que genera Excel y lo que genera las tablas de los libros de estadística clásicos son medidas de probabilidad acumuladas o funciones acumuladas. Recuerden, les había indicado que esa función acumulada está definida como la probabilidad de que X sea menor o igual que X. Ese es el concepto de función acumulada. Ahora, una vez definido o asumido que esa característica de calidad sigue una distribución normal, es claro para ustedes que, ya teniendo ese supuesto confirmado mediante el histograma de frecuencia o mediante una prueba de bondad de ajuste, que es una prueba inferencial, ustedes se pueden evaluar medidas de probabilidad. Por ejemplo, este caso de estudio. Se trata de el diámetro de esa pieza metálica. Se asume que sigue una distribución normal, el supuesto de normalidad se cumple,
cuyos parámetros, observen, mu 2.5 y una desviación estándar de 0.8. Estos son los parámetros de esa característica de calidad. ¿Qué preguntan? Preguntan lo siguiente. Si las especificaciones es 2.2 más o menos 0.3, determina la probabilidad de que el diámetro de la pieza metálica se encuentre por encima de 2.7 y también se evalúa la medida de probabilidad de que cumpla con las especificaciones de diseño. Ahora, el hecho de que te den 2.2 más o menos 0.3 implica que el límite inferior de especificación es 2.2 menos 0.3, o sea, 1.9. Y el límite de especificación superior es 2.2 más 0.3, o sea, 2.5. Es decir, las especificaciones van de 1.9 a 2.5, que sería la pregunta, la segunda pregunta, ¿no? Si cumple con ese criterio de diseño. O sea, si ¿qué porcentaje de proceso se encuentra entre 1.9 y 2.5? Esta sería la segunda pregunta. La primera pregunta es qué porcentaje de proceso se encuentra por encima de 2.7. Estas preguntas son respondidas, obviamente, utilizando el modelo que se está asumiendo, que es el modelo de la distribución normal. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo podemos responder a dichas preguntas? Veamos cómo hacerlo. La primera pregunta, la medida de probabilidad de que la variable aleatoria, que es el diámetro de la pieza, esté por encima de 2.7. Esta es una medida de probabilidad cola a la derecha que se puede resolver de la siguiente manera, utilizando lo que es el complemento. Esto es igual a 1 menos el evento que no interesa. El evento que interesa es la probabilidad de que X sea mayor que 2.7. El evento que no interesa es la probabilidad de que X sea menor o igual que 2.7. Este evento, o esta medida de probabilidad, para ser claro, es una función acumulada, porque está definida como la probabilidad de que X sea menor o igual que un valor X. Esto lo que podemos encontrar en Excel, si le decimos a Excel que calcule esta medida de probabilidad, donde X es 2.7 asumiendo una distribución normal. Si nosotros lo definimos directamente en Excel, Excel nos va a preguntar qué parámetros tiene la característica de calidad y le debemos asignar el promedio de 2.5 y la desviación de 0.8. Por otro lado, si vamos a utilizar las tablas presentadas en los libros, tenemos que hacer la estandarización de dicha variable X. X pasado a Z es la estandarización del valor de 2.7. ¿Cómo se estandariza el valor de 2.7? Seguimos lo que es concerniente a lo que es la variable Z. La variable Z está definida como X, 2.7, menos mu, que es 2.5, sobre sigma, que es 0.8. Hemos convertido la variable X, que es 2.7, a una variable Z, cuyo valor, para este caso, es 0.25. O sea, esta medida de probabilidad de Z menor o igual que 0.25 es la misma medida de probabilidad de que X sea menor o igual que 2.7. Obviamente, este es en términos de X, de la variable X, y la segunda medida de probabilidad está en términos de la variable Z. Vamos a la tabla ubicada en los libros. Encontramos la medida de probabilidad para Z.25. Recuerden que esto es una función acumulada, porque está definida como la probabilidad de que Z sea menor o igual que Z. Obviamente estandarizada, igual que fuese acumulada si fuese probabilidad de que X sea menor o igual que X, que es este caso. Acumulada en términos de la variable X y acumulada en términos de la variable Z. Vamos a esa tabla y nos arroja este valor, 0.598. Por lo tanto, la medida de probabilidad deseada o de interés, que es la probabilidad de que X sea mayor que 2.7, es 1 menos 0.598, o sea, 0.401. El 40.1% de los diámetros están por encima de 2.7.
Por otro lado, si queremos encontrar cuál es la medida de probabilidad de cumplimiento de las especificaciones, obviamente estamos calculando la probabilidad de que se encuentre dentro del intervalo entre 1.9 y 2.5. La medida de probabilidad de un intervalo está definida o la podemos definir como funciones acumuladas. ¿Cómo la definimos con funciones acumuladas? Tomamos la medida de probabilidad del límite superior del intervalo, la función acumulada del límite superior del intervalo, que sería la probabilidad de que x sea menor o igual que 2.5, y le restamos la función acumulada del límite inferior del intervalo, la probabilidad de que x sea menor o igual que 1.9. Podemos ir directamente al Excel, evaluar estas medidas de probabilidad en forma independiente, obviamente, y realizamos la resta, o podemos ir a los libros, pero antes tenemos que hacer la estandarización, tanto para la función acumulada cuando x sea menor o igual que 2.5, cuya estandarización, si se dan cuenta, es igual a 0, y la probabilidad de que x sea menor o igual que 1.9, cuya estandarización, recuerden, restar el mío y dividirlo entre sigma, genera el valor de menos 0.75. Para z igual a 0, la medida de probabilidad es 0.5, y para z menor o igual que menos 0.75, en este caso, es 0.226. Esto da una medida de probabilidad de 27.4%, que implica que es el porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, o sea, un porcentaje muy bajo para este proceso. Eso significa que aproximadamente el 70% están fuera de estas especificaciones. Esta es la utilidad de la distribución normal. Aquí les presento cómo desarrollarlo en R, estas mismas medidas de probabilidad. Ustedes en R pueden tomar, por ejemplo, esta probabilidad que le va a generar la probabilidad de que x sea menor o igual que 2.7, ¿no? Recuerda que la pregunta es que sea mayor de 2.7, pero veamos cómo ustedes pueden resolverlo. Voy a colocar aquí. Él va a generar la medida de probabilidad para 2.7. Esta es la medida de probabilidad para 2.7, pero ustedes pueden realizar, por ejemplo, la probabilidad deseada. Voy a colocar aquí deseada y le colocamos que esa probabilidad deseada está definida como 1, o podemos colocar definida como, aquí le podemos colocar vamos a definirla de esta manera. Y le decimos que nos arroje esa medida de probabilidad. Él inicialmente, obviamente, él me va a decir, no va a reconocer pero va a decir, él sabe que ese va a ser el resultado. Él sabe, obviamente, va a reconocer la medida de probabilidad en el momento de realizar la ecuación. Vean que estoy utilizando un algoritmo diferente, estoy programación sencilla, ¿no? Esa es la ventaja de tener R. Ustedes pueden programar el resultado que ustedes deseen. Entonces, aquí genera la probabilidad de deseada, que es la probabilidad de que x sea mayor que 2.7. Por otra parte, aquí está la forma, ¿no? Cómo hacerla también. Por otra parte, que cumpla con las especificaciones. Copio y pego. Que cumpla, está evaluando la medida de probabilidad para el límite superior, como les decía, cuando se trata de un intervalo, y la medida de probabilidad del límite inferior de ese intervalo. Esto es lo que realmente está haciendo este comando. Y aquí está, el 27.33%. Entonces, ustedes pueden desarrollar esta medida de probabilidad en R sin ninguna dificultad, igual que se pudo haber hecho en Excel, ¿no? En Excel, recuerde que simplemente hay que ir a fórmula, funciones. Vamos a hacerlo.
fórmulas, funciones, y aquí está la distribución normal. Aquí está la normal estándar, también se pueden evaluar, ¿no? Normal estándar, pero aquí está la distribución normal. Calcular la probabilidad, obviamente, de que x sea menor o igual que 2.7. Recuerden que yo les dije que calculan, son funciones acumuladas, ¿sí? Y obviamente ustedes simplemente dicen 1 menos esto. La media es 2.5. Recuerden que trabajar con comas. La desviación es 0.8 y aquí van a colocar 1, que implica que es una función acumulada. Si ustedes colocan 0, es una medida de probabilidad puntual. Si colocan 1, es una medida de probabilidad acumulada. Miren el resultado, 0.598. Y obviamente ya ustedes ya conocen el Excel tan sencillo, ustedes le dicen 1 menos esto, que sería la probabilidad deseada, ¿no? Este es Excel. Ahora vamos a pasar a lo que es estadística inferencial. Esta es la estadística descriptiva. Lo básico de esta estadística, lo que nos interesa en control estadístico del proceso. Ahora, repito, vamos a pasar a lo que es la estadística inferencial. La estadística inferencial obviamente tiene muchas ventajas porque en la estadística inferencial es necesario establecer el error que se va a cometer en la evaluación estadística del fenómeno estocástico de interés. Por lo tanto, hay una probabilidad de certeza que le vamos a llamar confiabilidad. Cuando ustedes hacen estadística descriptiva y calculan un promedio, eso se llama estadística puntual o una estimación puntual, para ser mucho más claro. Pero esa estimación puntual puede llevar a un error mucho más grande que una estimación inferencial. Y es la importancia de la estimación inferencial que vamos a desarrollar. En el caso de el intervalo de confianza, en el caso del intervalo de confianza, les aconsejo utilizar, obviamente, cuando se trata de tomar muestras en los procesos, es utilizar el intervalo de confianza para la media, si es el caso de interés, el parámetro mu, utilizando la t-student, ¿no? Porque generalmente el ingeniero desconoce el parámetro sigma, o sea, desconoce la varianza del proceso. Y como desconoce la varianza del proceso, es más adecuado hacer la estimación del promedio basado en la t-student. Entonces ustedes ven que el intervalo de la t-student para el promedio tiene el x trazo, que hay que tomar la muestra del el promedio, el estadístico promedio de la muestra. También el estadístico de la desviación muestral, S, obviamente el tamaño de la muestra, y el valor del estadístico de la t-student con alfa medio y 1 menos alfa medio para la cola a la derecha, alfa medio para la cola izquierda, con obviamente n menos 1 grados de libertad. Como es una distribución simétrica, el valor de t-student de la cola a la izquierda es igual al de la cola a la derecha por ser una distribución simétrica. Cuando ustedes quieren una estimación o desean una estimación de la varianza poblacional, ustedes aplican la fórmula que observan en la parte inferior utilizando la chi cuadrado. La chi cuadrado, 1 menos alfa, que es cola a la derecha, 1 menos alfa medio, y la chi cuadrado para alfa medio, que es cola a la izquierda, con n menos 1 grados de libertad también. Aquí, para hacer la estimación de esa varianza poblacional, se necesita la varianza muestral. Recuerden que para poder hacer una estimación del parámetro se necesita el estadístico de la muestra. Para el caso del promedio poblacional mu, se necesita el promedio muestral, el estadístico, X trazo. Y para hacer la estimación del parámetro sigma al cuadrado, la varianza poblacional,
se necesita el estadístico, en este caso, la varianza muestral S al cuadrado. O es necesario calcular, obviamente, estos estadísticos. Veamos un ejemplo. Este es el ejemplo acerca de unos datos, de un peso de un producto a granel, y estos son los datos. 2, 3, este es el peso, ¿no? Vamos a asumir que son en kilogramos. Se pueden dar cuenta que son pesos muy variantes, ¿no? De 2 kilogramos hasta 15 kilogramos. Y les pide hallar el intervalo de confianza de la verdadera media utilizando un nivel de significancia que es el error que el ingeniero estima que se va a cometer de 0.01. Eso significa que la confiabilidad es del 99%. ¿Qué se debe hacer? Se debe calcular el promedio de esta información muestral, el X trazo, que dio 6.13, y también calcular la desviación o varianza también de esta muestra. La desviación 3.73, obviamente la varianza es elevar al cuadrado de este valor. Obtenemos el estadístico t-student basando este nivel de significancia. Recuerden que si alfa es 0.01, alfa medio sería 0.05. Alfa medio es 0.05 con los grados de libertad. En este caso, estamos hablando de 21 grados de libertad porque existen 22 datos. Ustedes van a la tabla t-student o van a Excel y ubican este valor con estos grados de libertad para un alfa de 0.05 y 21 grados de libertad, y el valor arrojado es 2.517. Este es el estadístico t-student. Reemplazamos, obviamente, la información recabada de esta muestra, el promedio, el estadístico t-student, la desviación estándar, y esto nos arroja este intervalo de confianza. En otras palabras, ¿qué es lo que indica para este intervalo de confianza? Que el peso de este producto a granel oscila entre 3.88 a 8.38 kilogramos con una confiabilidad del 99%. Es decir, si otro ingeniero toma una muestra, hay un 99% de que el promedio que obtenga de esa muestra se incluya dentro de este intervalo. Veamos R. Tomemos los datos de R, vamos a copiar. Aquí está el peso. Tomo el peso y le voy a ir inmediatamente la prueba t.test. Miren que utiliza la prueba t-student. Nivel de significado, aquí le da la confiabilidad, 99%. Ustedes le dicen que hay un 99% del peso, pero eso para prueba de hipótesis, eso lo vamos a ver más adelante en prueba de hipótesis. Aquí le coloco 6, pero eso lo más adelante en prueba de hipótesis. Nos interesa ahora el intervalo de confianza. Él va a dar la salida de prueba de hipótesis e intervalo de confianza, pero simplemente vamos a limitarnos al intervalo de confianza porque posteriormente vamos a explicar lo de la prueba de hipótesis. Aquí está. Aquí está el intervalo. Observen que 3.88 a 8.38. Esta es prueba de hipótesis, pero repito, eso lo vamos a explicar posteriormente. Entonces, esta prueba en R inmediatamente le da el intervalo de confianza. En esta gráfica, obviamente, también se tiene la forma de dar los intervalos de confianza, ¿no? Voy a colocar los datos del peso, decirle que este es el peso, al aceptar, voy a colocar los datos de peso, ¿no? Recuerda que fueron unos datos aleatorios y se observa, basado en los datos, que son variantes, ¿no? Porque van pesos desde 2 hasta 15 kilogramos. Cualquier, cualquier error que cometa en el momento de la digitación, por favor, me avisan. Son 22 datos.
Ya estamos acercándonos a los 22 datos. Son más, ¿no? Vamos a hacer la revisión porque 3, 4, 2, 4, 5. Aquí está el problema. Aquí está el problema. 22 datos. Bueno, entonces ya tenemos el peso. Yo les había indicado, vamos a la parte descriptivo. Recuerden que hay que ir a analizar datos continuos, tal y como hicimos en la primera sesión. Análisis de una variable, se le da doble clic, se escoge la variable y se le da aceptar y genera esto. Esto es la parte descriptiva, pero vamos directamente a la parte inferencial. Vamos al segundo icono. Le decimos que tome el intervalo de confianza. Aquí está el intervalo de confianza. Y aquí está prueba de hipótesis, que repito, vamos a desarrollar posteriormente. Se pueden dar cuenta que R inmediatamente generó también la prueba de hipótesis. Voy a borrar esto para quedarnos con los resultados del intervalo de confianza. Este es el intervalo de confianza, pero ¿para qué confiabilidad? El 95%. Ustedes pueden, en clic derecho, opción de ventana, cambiar la confiabilidad, ¿no? Vamos a decirle 99%. Aquí están los valores, 3.88 y 8.38 para el promedio. Si ustedes quieren hacer la misma estimación para la varianza, que la habíamos desarrollado aquí, para esta varianza, el intervalo de confianza mediante el esta gráfico lo genera, ¿no? Tal como observa. Este es para en este caso sería la desviación estándar, o sea, la raíz de esa varianza. Este es el intervalo de confianza del 99% para la desviación estándar. 2.65 y 6.03. Ya esta gráfico le genera, obviamente, esos dos intervalos de confianza, tanto para la media como para la varianza. Y observen que el esta gráfico utiliza la T de Student, la T de Student como estadístico para hacer la estimación del promedio. Obviamente, en el caso de la estimación de la varianza o de la desviación estándar, el h cuadrado, tal y como habíamos presentado. Veamos ahora un ejemplo del intervalo de confianza para la varianza utilizando R. Se pueden dar cuenta que es más complejo, ¿no? Este es, por ejemplo, un comando que te permite hallar el intervalo de confianza para la varianza. Voy a copiarlo. Aquí es importante que ustedes vean que toma obviamente es una programación que toma el peso para obtener ese intervalo de confianza. Esa es una programación, es una evidencia de que ustedes pueden programar en R. Ahí está el nivel de significancia. Ahí calcula el límite inferior, el límite superior del intervalo y el valor que genera el intervalo. Pero esta es la varianza, recuerden, varianza. Para poder obtener la desviación habría que sacarle la raíz a cada uno de estos límites. Este es una evidencia de que ustedes pueden hacer la programación para hallar los intervalos de confianza. Observen que se utiliza la chi cuadrado, ¿no? Él calcula el número de datos aquí, la muestra n, y obviamente lo que les había manifestado
en donde se calcula el límite inferior del intervalo, el límite superior del intervalo, y aquí sería el intervalo que toma el límite inferior y el límite superior. Ahora, en ese mismo concepto de intervalos de confianza, veamos lo que es el intervalo de confianza a diferencia de medias. Este intervalo de confianza a diferencia de medias, recuérdese que nos permite hacer una comparación de dos poblaciones bajo el supuesto de que ambas poblaciones siguen una distribución normal y son independientes. Son poblaciones independientes. Es decir, para un ingeniero, si va a comparar la producción de una máquina con respecto a la otra, puede utilizar este intervalo de confianza. Por ejemplo, si ustedes están en una empresa productora o fabricante de algún producto, de un medicamento, de alimentos, o unas máquinas de llenado, por ejemplo, que estén trabajando en una empresa láctea y quieren saber si una máquina uno está llenando la misma capacidad que la máquina 2. Ustedes fácilmente pueden utilizar esta herramienta inferencial que es intervalo de confianza para diferencia de medias para evaluar estadísticamente si existe o no diferencia entre ellas, que sería la fórmula que usted ve en la parte superior. Esta fórmula de la parte superior asume que las varianzas de las dos poblaciones, o sea, en este caso de las dos máquinas que estoy asumiendo, se consideran similares, ¿no? Uno plantea esa inquietud. Vamos a asumir que las varianzas son similares, a pesar de que se puede probar si son similares. ¿Y cómo se prueba? Hay un intervalo de confianza para razón de varianzas y hay una prueba de hipótesis para razón de varianza que te permite eh, corroborar o rechazar o no rechazar ese supuesto de igualdad de varianzas. Veamos un ejemplo. Aquí se trata de un ingeniero industrial que quiere evaluar dos metodologías experimentales para una prueba de laboratorio. Hay unos resultados obtenidos en un tiempo 1 y estos son los resultados. Y hay otros resultados de un tiempo 2. No necesariamente cuando se hacen las comparaciones, las muestras deben ser balanceadas, es decir, la población 1 no necesariamente debe tener lo mismo que la población 2, puede ser desbalanceada. Este es el caso. La población 1 que corresponde al tiempo 1 tiene 8 datos y la población 2 tiene 10 datos. ¿Qué deben ustedes calcular? El promedio de la población 1 y el promedio de la población 2. La desviación de la muestral, recuerden. Uno dice población en la parte inferencial, pero realmente son muestras, ¿no? La muestra, porque la muestra que está representando la población 1, ese sería el tiempo 1. Entonces, para ser mucho más concreto, este sería el promedio promedio muestral de tiempo 1, el promedio muestral del tiempo 2. Efectivamente se calculan los estadísticos de la medida de variabilidad, que sería la desviación muestral del tiempo 1 y la desviación muestral del tiempo 2. Ahora, como estamos asumiendo inicialmente que las varianzas son similares, el solo hecho de hacer ese supuesto se debe calcular algo que se llama varianza ponderada, que tiene esta fórmula. Y la desviación ponderada sería la raíz de todo este término. Se tiene la información, ¿no? Por ejemplo, la muestra del tiempo 1 es 8, la muestra del tiempo 2 es 10. La varianza del tiempo 1 sería la desviación elevada al cuadrado, o sea, 10.70 al cuadrado. Y la varianza del tiempo 2 sería la desviación elevada al cuadrado, o sea, 6.53 al cuadrado. Eso da una varianza ponderada de 74. Pero la verdad que este 74 no sé si es la desviación ya ponderada. Revisaré.
Una vez, vamos a asumir que es la desviación ponderada ya, es calculada con la raíz. Una vez calculada esta desviación ponderada, obviamente aplicando la fórmula que hemos descrito anteriormente, que es esta diferencia de medias. Aquí está la desviación ponderada y aquí el valor del estadístico t-student. Obviamente ya es claro para ustedes este t-student, ¿no? Alfa medio, se depende, como la confiabilidad del 95%, si no lo indica, vamos a asumir un alfa de 0.05. Y bueno, aquí habla del 99%, o sea, la confiabilidad del 99%. Eso significa que ese t-student para un alfa medio, que sería 0.05, y recuerden que los grados de libertad sería 10 más 8 menos 2, es decir, 16 grados de libertad. Bajo esa premisa, el estadístico T es 2.51. Ya teniendo el estadístico T 2.517, que es el valor que debería estar, calculamos la diferencia entre los promedios, el valor de T de student, el valor de SP, o la desviación ponderada, 1 sobre el tamaño de la muestra, ¿no? Para un tiempo 1 es 8, el tamaño de la muestra, y para el tiempo 2 es 10. Al momento de desarrollar el intervalo de confianza, nos genera un valor negativo a la izquierda y un valor positivo a la derecha. Recuerden la explicación en la sección anterior. Si este intervalo genera en el límite inferior un valor negativo y en el límite superior un valor positivo, implicaría de hecho que podemos considerar que los tiempos promedios de ambas metodologías son similares. Este es el criterio. Si hubiese salido un valor distinto al negativo en el límite inferior, por ejemplo, hubiese salido el valor distinto, obvio. Si hubiese salido positivo en el límite inferior y positivo en el límite superior, obviamente la conclusión hubiese sido diferente. Si ambos son positivos, es porque el tiempo promedio de la metodología 1 es superior al tiempo promedio de la metodología 2. Si ambos son negativos, es lo contrario, que el tiempo promedio de la metodología 1 es menor que el tiempo promedio de la metodología 2. Aquí en R les muestro, obviamente, la prueba de t.text que te permite hacer la comparación. Voy aquí en R, copio y pego, observen que se tiene el tiempo 1, estos son los datos del tiempo 1, el tiempo 2, estos son los datos del tiempo 2, y esta es la prueba t.test que compara el tiempo 1 con el tiempo 2 con una confiabilidad del 95%. Esta es la confiabilidad del 95%. Ustedes pueden modificarla si desean. Tiempo 1, compilando cada línea, tiempo 2, y aplicamos la prueba. Entonces se pueden dar cuenta que cuando se comparan, paso de negativo 9.008 y 8.30 positivo. Conclusión, estadísticamente se pueden considerar similares. En esta gráfica, veamos, vamos a colocar aquí el tiempo 1. Recuerden, selecciono la columna para darle el nombre, ¿no? Tiempo 1. Vamos a ubicar aquí el tiempo 2. Ahora sí, ubicamos los datos. Cada uno de ellos, tiempo 1, son los datos 120, 132, 123, 122, 140, 110, 120, 107. Vamos a verificar 132, 123, 122, 140, 110, 120,
107. Bueno, aquí hay 9, aquí hay 8 datos, sí, correcto. Y los otros 10 datos, ¿no? 126, 124, 116, 125, nuevamente 116, 125, 109, 130, 125, 117, 100, son 10 datos, ¿no? Ahí hay un error. 116, sí, voy a verificar. 125, 109, este aquí. Después de 125, 109. Ya, ¿no? Agradezco cualquier inconsistencia, que lo dicen inmediatamente, gracias a la compañera. 109, 130, 125, 117, 129 y 120. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, como estamos asumiendo que ambos tiempos, en este caso el tiempo 1 y el tiempo 2, estamos asumiendo una distribución normal, y además de asumir que siguen una distribución normal, son independientes. Entonces ustedes van en esta gráfica donde dice analizar datos continuos, comparación de dos muestras, muestras independientes. Le van a dar clic, voy a aumentar acá, toman el tiempo 1, que es muestra 1, ¿no? Se ubican acá, toman el tiempo 2 y aceptar. Este es el resultado de los dos, obviamente. Aquí está el box plot, aquí se hace una comparación. Recuerda que les sugiero eh, hacer un giro al box plot, clic derecho, opción de ventana y vertical para observarlo mucho mejor. Aparentemente tienen más o menos el mismo promedio, ¿no? La varianza del tiempo 1 es mucho mayor que el tiempo 2, o sea, es mayor, pero recuerda que estamos asumiendo que las varianzas son similares, pero estadísticamente eso se va a verificar si son similares o no, cuando pasemos a razón de varianzas. Entonces, este es el box plot, pero lo que nos interesa es la comparación de las medias. Aquí dice comparación de medias en esta ventana, en esta segunda ventana. Le voy a dar doble clic a la segunda ventana y ustedes observan que aquí está la comparación de las medias. Vean que son los mismos resultados, ¿no? Generados en R, aplicando la T de Student. Aquí está el intervalo de confianza para cada uno de los tiempos, forma individual, pero aquí se hace la comparación. Pasó de un negativo a positivo, implica entonces, si aplica desde el criterio de intervalo de confianza, que podemos considerar que los tiempos promedios son similares, tanto la metodología del tiempo 1 como la metodología en el tiempo 2. Bueno, este es eh, el caso del intervalo de confianza en StatGraphic. Aquí otro ejemplo de dos máquinas de llenado. Un ejemplo similar, pero aquí no se asume que las varianzas son similares. No se calcula un SP. SP es una desviación ponderada porque si se calcula SP es porque se considera que las varianzas son similares. Aquí, en este caso, las varianzas se consideran diferentes. Igual criterio que el anterior, hay que calcular los estadísticos, el promedio de la máquina de llenado 1, el promedio de la máquina de llenado 2, pues, la desviación de la máquina 1 y la desviación de la máquina 2. Igual que el anterior, hay 8 datos
en la máquina 1 y 10 datos en la máquina 2. Se realiza el intervalo de confianza y repito, aquí se asume que las varianzas son diferentes. Al momento de calcular el intervalo de diferencia de medias, arrojó valores positivos en ambos lados. ¿Eso qué significa? Que el tiempo promedio perdón, el llenado de la máquina 1, en este caso podría ser un volumen o un peso, es superior que el tiempo promedio de llenado de la máquina 2, porque ambos datos dieron un valor positivo. Este es el caso de que se consideren que las varianzas no son similares. Veamos en R cómo se toma R. Están los datos, máquina 1, máquina 2. Vamos a asumir que son volúmenes, ¿no? Y tomo la máquina 1, máquina 2, aplicamos la prueba TDStudent con una confiabilidad del 95%. Aquí es importante indicar este último comando. Miren lo que dice. Estamos indicando que las varianzas no se consideran similares. Por eso le damos la opción falsa. Entonces aplicamos la TDStudent y aquí están los resultados, ¿no? El intervalo de confianza. Dieron un valor, obviamente, que hay que revisar. $7.83 y un valor grande. Eso es lo que está considerando R, porque aquí dio 53.99. ¿Eso qué implica? Que obviamente, estadísticamente, el análisis concluye de que el promedio de la máquina 1, ya sea volumen, ya sea peso, es mayor que el promedio de la máquina 2. Ahora vamos a lo que es prueba de hipótesis. Recuerden que este es un repaso para poder desarrollar la temática de la próxima semana. A partir de la próxima semana comenzamos lo que es cartas de control univariadas. Estas son las pruebas de hipótesis. Recuerden que en prueba de hipótesis hay una hipótesis nula y hay hipótesis alterna. Las alternas hay tres opciones: bilateral, unilateral a la derecha, unilateral a la izquierda, o cola a la derecha y cola a la izquierda. La hipótesis nula es una afirmación. Esta es una prueba de hipótesis simple, ¿no? Porque se está verificando si el promedio de una característica de calidad es similar a un valor determinado. Si son conocidas los parámetros, uno aplica Z. Este es el estadístico de prueba para Z. Para el promedio utilizando Z. El estadístico de prueba porque son conocidos los parámetros mu y sigma. La hipótesis nula, recuerden que es la afirmación. La hipótesis alterna es la negación de dicha afirmación. Si ustedes indican que el promedio mu es igual a un valor dado, ustedes pueden decir que el promedio mu es diferente a ese valor dado. Si ustedes dicen que el promedio mu es menor al valor dado, ustedes niegan diciendo que mu es mayor a este valor dado. O si el valor mu es mayor que mu sub 0, ustedes niegan diciendo que mu es menor que mu sub 0. Siempre la hipótesis alterna está contradiciendo la hipótesis nula. Y la idea es
rechazar o no rechazar la hipótesis nula en un contraste de hipótesis. Este es el concepto de hipótesis nulas cuando son conocidos los parámetros, mu y sigma. Pero cuando no son conocidos, se aplica el criterio de la t-de-Student, que es lo que realmente se está aplicando en ingeniería, ¿no? En ingeniería son desconocidos los parámetros, por lo tanto, es conveniente utilizar la t-de-Student. Pero es el mismo criterio, ¿no? Uno rechaza o no rechaza la hipótesis nula. Para diferencia de medias, esta diferencia de medias, este valor, este delta cero que ustedes ven aquí es un valor, ¿no? Pero si ustedes ese valor le colocan cero, pueden decir que el promedio X es igual al promedio Y, que sería la hipótesis nula. Pero aquí hay dos poblaciones que asumen una distribución normal, se asume una distribución normal en ambas poblaciones, pero se consideran independientes, ¿no? Esta es la hipótesis nula, la alterna, igual, prueba bilateral, prueba. Si son conocidos los parámetros, se utiliza Z, si no son conocidos, se aplica la t-Student tal y como ustedes observan aquí. Aplicamos t-Student. Observen la fórmula de t-Student. Aquí se considera que las varianzas son similares, pero desconocidas, ¿no? Por eso está la desviación ponderada. Si no son similares, entonces aquí tendremos que colocar S1 al cuadrado y de este lado S2 al cuadrado. Ahora, cuando son poblaciones pareadas, ¿pareadas qué significa? Que hay una relación entre ellas. Es conveniente utilizar, obviamente, un estadístico diferente. Por ejemplo, este es un ejemplo que vamos a desarrollar cuando son pareadas, porque hay una relación entre las poblaciones, ¿no? Me explico. Vamos directamente al ejemplo. Un fabricante desea comparar el proceso de armado para uno de sus productos con un método propuesto que supuestamente reduce el tiempo armado. Este es el proceso actual y este es el proceso propuesto. Entonces se desea saber si el proceso actual en tiempo es mayor que el proceso propuesto, ¿no? Si el proceso propuesto tiene un tiempo mayor que el proceso actual, eh, conclusión, el ingeniero industrial tiene que indicar que se queda con el proceso actual. Ahora bien, ¿por qué es pareada este tipo de problemas? Es pareada por lo siguiente. Resulta que el trabajador 1 realiza la actividad del proceso actual y ese trabajador 1 también realiza la, la actividad del proceso propuesto. Ahí hay una relación, que es el mismo trabajador. Por lo tanto, yo no puedo decir que este proceso actual es independiente al proceso propuesto porque hay una relación que es el mismo trabajador. Cuán diferente hubiese sido si utilizan trabajadores distintos para cada proceso. Ahí sí tendría que ustedes indicar que son las poblaciones independientes. En este caso no. Nivel de significancia, 0.05. Entonces, ¿qué se hace en este tipo de problemas? Se aplica lo que yo les había indicado de pareadas. Entonces, lo primero que se hace es hallar las diferencias. Las diferencias entre el proceso actual y el proceso propuesto. Por ejemplo, 38 menos 30, 32 menos 32, 41 menos 34, así sucesivamente, ¿no? Y se evalúa y se toma esta diferencia para evaluar estadísticos. Por ejemplo, la suma generada de un valor de 38 y como hay 8 datos, entonces se calcula un D trazo, el D minúscula trazo, que significa diferencia promedio, de 4.75, según lo establecido. Hay que verificar la suma, ¿no? Y la desviación estándar, tomando estos mismos datos, ustedes van a tomar donde dice DI como variable aleatoria. Se calcula la desviación estándar de estos datos de diferencia, por eso se llama SD 3.69 y se aplica y se calcula la t-Student, tal y como se presentó en la parte teórica, ¿no? Esto es lo que se está evaluando.
observan que aquí hay un delta sub 0, ¿no? Un delta sub 0, en este caso 2. ¿Por qué 2? Porque la hipótesis planteada inicialmente, implica S2. Si hubiesen dicho si son similares, uno coloca un delta igual a 0. Observen la hipótesis planteada. ¿Existe alguna razón para que el tiempo de armado del proceso actual es mayor que del método, o sea, del proceso propuesto, por más de 2 minutos? Miren que ya este 2 está establecido. Por más de 2 minutos. Si no hubiesen indicado esto, ustedes en el delta deberían haber colocado 0, pero se está indicando un valor más de 2 minutos. Por lo tanto, preciso indicar que este delta es 2. Por ello que ustedes ven el 2 aquí. La fórmula, miren, el delta, y se ubica el valor de 2. Se calcula el estadístico, T-de-Student 5.16, se compara con el valor crítico. Ustedes van a la tabla de T-de-Student, buscan, recuerden que aquí el nivel de significancia es 0.05, el valor de T para punto número, que es la confiabilidad con 7 grados de libertad. Recuerden que aquí hay 8 datos, 8 trabajadores en este caso, y ese valor crítico es 1.82, el valor estadístico de prueba arrojado es 5.16, un valor muy grande, por lo tanto se debe rechazar la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis nula porque generó un valor grande. Y si se rechaza la hipótesis nula, implica que no es cierto que sea mayor en 2 minutos. No es cierto. Veamos ahora, yo les había informado que estamos asumiendo normalidad. Miren que en todas las situaciones asumimos normalidad. Pero resulta que hay que realizar la prueba de normalidad. Una forma de aplicar la prueba es elaborar un histograma de frecuencia, tal y como habíamos desarrollado en la primera sección. Elaboramos un histograma de frecuencia y si ese histograma visualiza un tipo de comportamiento de campana de Gauss, asumimos la normalidad. Pero por otro lado, podemos aplicar pruebas de bondad de ajuste, que son pruebas inferenciales o pruebas de hipótesis que te indican si efectivamente el supuesto de normalidad se cumple o no. El R tiene muchas pruebas. Miren que en este caso podemos comenzar con el histograma, ¿no? Realizar el histograma y determinar si hay normalidad o no en los datos. Ahora veamos con este ejercicio, con estos datos de este ejercicio, veamos simplemente aplicando el histograma. Para un valor de X, compilamos este X y obtenemos el histograma. Obviamente, al observar el histograma, podemos indicar que no sigue una distribución normal, porque difiere mucho de la campana de Gauss. Eso por un lado, ¿no? Hay otros paquetes de prueba de normalidad que tiene R. Estos son todos los paquetes, pero para poder utilizar los paquetes, habría que bajar las librerías, como yo les indiqué. En los paquetes, en R, habría que ir a paquetes, instalar todas las librerías, ¿no? Que te exigen. Miren que me está pidiendo qué país. Voy a darle este y después me dan los paquetes. Me da los paquetes, pero debo definir qué paquete, ¿no? Aquí simplemente está buscando, eso depende obviamente, de la velocidad del internet. Estos son los paquetes. Ahora, esos paquetes
Hay muchos, ¿no? Hay un paquete que se llama NordTest, que tiene varias pruebas de normalidad. Hay otro paquete que se llama MOMS. Hay otro paquete que obviamente no es paquete porque es el básico. El básico tiene el Shapiro-Wilk. O sea que si uno le dice al R que tome el Shapiro-Wilk para el peso, entonces vamos a decirle a R que tome ese Shapiro-Wilk para el peso. La variable es X, ¿no? Si yo coloco aquí X, en vez de X coloco peso, debería de colocar histograma peso y Shapiro-Wilk peso. Entonces vamos a que aplique la prueba de Shapiro-Wilk a ese peso. Mira, ya generó la prueba. ¿Qué dio como resultado? Un valor por debajo el p-valor está por debajo de 0.05. Debe rechazarse la hipótesis nula. ¿Y cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es de que el supuesto de normalidad se cumple. Entonces, si yo rechazo esta hipótesis, estoy indicando que el supuesto de normalidad no se puede asumir en esos datos. Esta es la prueba de Shapiro-Wilk, el Shapiro test. Entonces, todos, obviamente, yo debería bajar el paquete NordTest para poder, por ejemplo, aplicar la prueba de Liliford. La prueba es de Liliford, Kolmogorov, Smirnov, Liliford, es una prueba obviamente muy aplicada, la prueba de Kolmogorov, igual que la de Shapiro-Wilk, ¿no? Voy a verificar si tengo el paquete primero, el NordTest. Tengo que verificar inicialmente porque si no lo tengo tendría que bajar el paquete. Sí lo tengo. Entonces ya puedo decir que me haga la prueba del Liliford. Sí, pues ustedes llaman a la librería y si aquí dice que no lo encontró, tienen que bajarlo, obviamente. Ahí está el paquete Kolmogorov Smirnov Liliford. Mire que le está indicando. Esta prueba de Liliford le está indicando que cumple con la normalidad. Mire que el p-valor da 0.12, pero vean que se dio un valor muy pequeño, ¿no? Entonces, uno, como ingeniero, tiene que visualizar y conocer bien su proceso para determinar la prueba que él considera que es más adecuada a las condiciones del proceso. En este caso, nosotros nos quedaríamos con la prueba de Shapiro-Wilk, ¿no? Que es una prueba que indica que no hay normalidad observando la gráfica. Entonces uno no puede quedarse con muchas pruebas, uno que se queda con una de las pruebas que considera que es mucho más acertada. Aquí en estadística es importante indicarle que la experiencia que tenga el ingeniero en el contexto de ese proceso es indispensable para tomar unas decisiones acertadas. Miren todas las pruebas que hay. Y esta es la prueba teórica de la prueba de Kolmogorov-Smirnov que acabamos de desarrollar. Cómo se hace teóricamente la prueba. Aquí les informo, y yo les había dicho que son pruebas de hipótesis, ¿no? Hipótesis nula, los datos siguen una distribución normal, o el supuesto de normalidad se cumple, y la alterna de que el supuesto de normalidad no se cumple. Aquí están los pasos, él calcula una diferencia, ahora lo veamos con el ejemplo. Una vez calculada esa diferencia, la compara con un valor crítico. Si se cumple que esa diferencia es mayor que el valor crítico, se rechaza la hipótesis nula. O sea, no hay normalidad. Veamos un ejercicio. Este es unos datos. Primero hay que ordenar los datos de menor a mayor. Observen que aquí están unos datos de menor a mayor. De 485 a 512. Hay 9 datos. Se calcula lo que se llama orden y frecuencia de ese orden.
Por ejemplo, si hay 9 datos, la frecuencia empírica, que es una frecuencia uniforme que plantea el orden, sería, punto 11 sale de 1 sobre 9. Punto 22 sería 2 sobre 9 y así sucesivamente. Punto 33 es 3 sobre 9 y al final es 9 sobre 9. Eso daría la frecuencia empírica. Esta frecuencia empírica se va a comparar con la frecuencia teórica. ¿Cuál es la frecuencia teórica? El supuesto de normalidad. ¿Y cómo se calcula la frecuencia teórica? Asumiendo que los datos son normales, uno estima un promedio y una desviación con el propósito de que ese promedio muestral sea la estimación del mu poblacional y que esa desviación muestral S sea la estimación del sigma poblacional. Entonces, calcula el promedio X trazo y S y lo estiman como los parámetros. Eso es lo primero que hay que hacer. Este es el promedio. Este era un X trazo, ¿no? Pero se estimó como un promedio mío. Y este era S y se estimó como una estimación de sigma. Recuerda que ambos son estimaciones insesgadas. Entonces se calcula la probabilidad de que la función acumulada, miren aquí lo importante de calcular la función acumulada de x menor o igual que 485, que es el primer valor. Se estandariza si queremos hacer la estandarización, si no, simplemente se le dice Excel basado en mu y sigma, cuál es la probabilidad de que sea menor de 485 y esta es la medida de probabilidad, 0.080, que es el valor que ustedes ven aquí, 0.080. Y así se hace con todas, ¿no? Probabilidad de que X sea menor de 489, probabilidad de que X sea menor que 490, hasta el último, probabilidad de que X sea menor o igual que 512, que es este último. Se hace la estandarización, el valor de Z y obtenemos la medida de probabilidad, esta última, 0.91. ¿Cómo se obtiene el D menos y el D más? Recuerde que hay que tomar el máximo entre esos dos valores. Aquí lo dice, tome el máximo entre el D menos y el D más para convertirlo en estadístico de prueba. Este estadístico de prueba se compara con un DN crítico encontrado en la tabla que ustedes vieron hace un momento. Entonces, ¿cómo se calcula el DN menos y el DN más? Comienzo con el DN más, que es el más sencillo. Uno simplemente hace la diferencia del empírico y el teórico, en valor absoluto, ¿no? El resultado en valor absoluto. Esta diferencia entre la frecuencia empírica y la frecuencia teórica en valor absoluto genera el DN más. Todos estos datos, por ejemplo, 0.011 sale de 0.888 menos 0.876. 0.011. Así se realiza o se determina mejor el DN más. Y el DN menos es en forma, yo diría como está definido. Primero explico cómo está definido. El DN menos está definido como la frecuencia empírica anterior menos la frecuencia teórica presente. La anterior menos la... Es decir, si yo tomo este valor, el presente, 0.080, la frecuencia empírica que debo tomar, la anterior a 0.11. ¿Y cuál es la frecuencia empírica anterior a 0.11? Ninguna, cero. Entonces sería 0 menos 0.080. Por eso que ustedes ven aquí 0.080. Recuerden que son valores absolutos, ¿no? En este lado, la frecuencia teórica presente es 0.161. La anterior frecuencia empírica es 0.11. Entonces sería 0.11 menos 0.161 y daría el segundo valor. El siguiente, 0.187 es la frecuencia teórica presente. Se le resta la frecuencia empírica anterior a ese dato presente, 0.22. O sea que la diferencia sería 0.22 menos 0.187 y daría 0.034. Y así sucesivamente. Ustedes entre estas dos columnas deben tomar el máximo. ¿Cuál es el máximo valor? 0.16. Entre las dos, ¿no? Ustedes revisan. Eh, eh, inicia, este 0.14 es grande, ¿no? Un valor grande. Podría ser este, pero se encontró uno más grande, que es 0.164. Este 0.164 se compara con un valor crítico de la tabla. Esta es la tabla de la prueba de Kolmogorov, ¿no? La tabla generó 0.27
¿Por qué? Porque ustedes observan que hay 9 datos, y si vamos a tomar un alfa de 0.05, ahí está el valor, 0.27. Ese es el valor crítico. El estadístico de prueba dio 0.16, que es el resultado que obtuvo en la prueba. Entonces, este 0.16, que es el estadístico de prueba, no es la región de rechazo, porque el estadístico de prueba ocurre en la región de rechazo cuando el estadístico de prueba, o sea, el 0.16, sea mayor que el valor crítico, que es 0.27, pero en este caso no se cumplió. El estadístico de prueba dio 0.16 y el valor crítico dio 0.27. No se cumplió la región de rechazo. Por lo tanto, si no se cumplió la región de rechazo, no se rechaza la hipótesis nula. O sea que el supuesto de normalidad se cumple para estos datos. Entonces, se compara, como le dice, y no se cumple. No se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, el supuesto de normalidad se asume en la información arrojada. ¿Preguntas, por favor, en esta primera sección? ¿Quedó claro? Si hay alguna pregunta, algo que no supe explicar bien. No, profe, todo claro. ¿Sí me escucha? No, no te escuché. Coménteme. No, solo quería, pues, decirle que, pues, es mi primera clase, no me pude conectar a la clase anterior, pero, quería hacer una pregunta, era si, vamos a hacer uso o aprender a manejar esos programas que usted utilizó el día de hoy ahí en la clase. Sí, como es la primera clase, como no estuviste en la primera, en la primera dije en dónde se puede bajar el R. Ah, ok. El R sí, pero de todos modos lo voy a indicar, ¿no? Es perfecto lo que dice. Mira, R Project. Tú le dices a Google R Project y te lleva a la página R. Aquí. Le dices bajar el R Project, te da un CRAN donde bajarlo. Puedes utilizar cualquier país. Yo utilicé Chile. Le das clic aquí, Chile, y le dice bajar. Si tú tienes el Windows, descargar en Windows, y aquí dice instalar R. Y esta es la nueva versión. Le das clic aquí y grabas, donde quieras grabarlo. Cuando Ah, lo vale. grabes, ¿sí? Cuando lo grabes, obviamente, cuando lo descargues a tu computador, va a salir lo siguiente. Mira lo que va a salir. Te voy a quitar todo, voy a minimizar todo. Va a salir de esta manera. Así. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Si yo quiero colocar los comandos tal y como iniciamos hoy en la clase, yo digo nuevo script. ¿Por qué? ¿Por qué el script? Porque esto te permite grabar lo que estás haciendo. Porque se puede trabajar aquí en la consola. Es más, voy a hacerlo. Yo puedo trabajar en la consola. ¿Sí? Yo puedo trabajar aquí en la consola. Voy a copiar aquí y le copio y pego acá en la consola. Puedo trabajar ahí. Y él me va a hacer todo, todo. Miren que él no lo quise, no lo puse, pero mire, me hizo todo. Pero no puedo grabar. No puedo grabar lo que hice aquí en la consola. En cambio, si lo colocas en el script, tú le dices, bueno, ya todo lo tengo en el script, entonces le voy a decir eh, guardar como y grabas tu archivo en cualquier parte de tu computador. ¿Sí es claro? Sí, señor, claro que sí. Ok. Bueno, este es R. Recuerda que y les informo a los compañeros que no estuvieron presentes en la primera sesión, R es un programa libre que puedes utilizarlo en el trabajo, si estás trabajando. Tiene la versatilidad de que hay muchos paquetes que te pueden hacer muchas cosas que no lo tiene el Stack Graphic, a pesar de que el Stack Graphic visualmente se ve mejor, pero primero tiene un costo, y un costo bastante oneroso. Y segundo, no es tan actualizado como está R, ¿no? Yo tengo al Stack Graphic para poder actualizarlo, pasan algunos años para poder actualizar el programa. R constantemente está actualizándose. Esa es la ventaja
de R. Obviamente hay otros paquetes, Python es otro paquete, que si alguien trabaja en Python, que es muy parecido a R, ¿no? También es importante saber. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Profe, y por si queremos hacer un review de la clase, ¿usted comparte la grabación por Drive o por otro medio? Este,